nuevo capítulo aquí en Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el día de hoy conoceremos a Soleima Olivar, una mujer venezolana que reside actualmente en Chile. Ella nos relatará cómo una tragedia marcó un antes y un después en su vida y cómo Dios le demostró que no hay montaña que Él no pueda mover ni oscuridad que Él no pueda iluminar. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Evidencias. ¿Podemos creer en la Biblia? ¿Realmente Dios existe? ¿Por qué sufrimos? Responde estos y otros interrogantes a través de este material. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Soleima Olivar es técnico de nivel superior en educación parvularia. Nació en Valera, Venezuela. Está casada desde hace 31 años con Freddy Ramón Albornoz, con quien tiene 3 hijas. En marzo de 2009, 3 meses después de que su madre falleciera, entregó su vida a Dios a través del bautismo. En septiembre de 2018 emigró a Chile debido a la compleja situación económica que atraviesa su país natal. Ese mismo año se reencontró con sus 2 hijas mayores, quienes se mudaron antes a Santiago en busca de mejores oportunidades. Actualmente se desempeña como maestra de párvulo en el Colegio Adventista de Buenaventura. Hoy Soleima nos relatará cómo obtuvo con la ayuda de Dios el trabajo que tanto anhelaba cuando todos decían que era imposible. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Solimar Olivar. Y ya está aquí con nosotros para conversar acerca de su historia. Adelante, Solimar, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida a Identidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, también muy agradecida con ustedes por invitarme para que otros puedan llegar también a los pies del Señor, que es lo que más queremos. Amén, amén. Nosotros acá felices de que seas parte de Identidad. Y ahora te voy a decir Sol. Tú me dices, acá me dicen mis amigos Así, Sol. así es. Te voy a decir Sol, cuéntanos, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Tengo entendido que tú eres educadora en educación preescolar, así que es una bendición ahí estar con los más pequeñitos, con quién vives. Bueno, pequeños detalles de tu vida para conocerte. Sí, bueno, en la actualidad estoy acá en Chile, vivo con mi hermana, mi esposo, una sobrina, con mis hijas que también están acá en Chile hace casi 5 años, un poquito más de 5 años. Y bueno, nos tocó emigrar, como muchos venezolanos. Nos tocó emigrar y acá estamos. Estoy muy agradecida con el Señor porque me he topado con personas súper cariñosas, amables. Y bueno, ¿y qué te puedo decir? Cada día que pasa, le doy más gracias al Señor por traerme acá, por estar aquí con mi familia, con mis hijas y por seguir alabando el nombre del Señor en cada momento. Amén, amén. Y vamos a conocer tu historia, tu potente historia, Sol, de cómo Dios te transformó, de cómo Dios te trajo hasta donde estás y eres lo que eres gracias a Él. Cuéntanos cómo fue tu niñez, tu adolescencia. Tengo que entendido que fuiste parte de otra denominación religiosa. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, mi niñez, mi madre era católica, muy católica, pero a medida de que fuimos estudiando las Sagradas Escrituras, en nuestro hogar entró la denominación Testigo de Jehová. Mi papá se inclinó por esa religión y por supuesto, como era nuestro padre, pues nosotros seguimos el camino de él. Ese es el rol de nosotros los hijos. Y durante varios años, creo que como 5 o 6 años estuvimos en esa religión,
pero llegó un momento como que no llenaba mucho. Nosotros estábamos porque seguíamos los pasos de nuestro padre, pero papá no se sentía bien, empezó a dudar, él era diabético y una de las cosas que yo recuerdo que a él le impactó muchísimo fue que ellos no aceptan transfusiones de sangre. Y por tal motivo mi padre prácticamente se la pasaba en el hospital porque bajaban sus defensas, problemas cardíacos y habían que estarle colocando sangre, transfusiones, y yo creo que eso fue lo que más le impactó a él. Y yo recuerdo que mi madre una vez le dijo, si usted necesita sangre, te la vamos a tener que colocar, yo no voy a permitir que se muera. Y eso fue lo que ayudó a que él se desligara un poquito de esa religión al extremo de que todos la dejamos, todos, Wow. principalmente él, ¿ve? Y estaban unos familiares en nuestro hogar que eran adventistas de muchos años, pero como que no había entrado esa, como la semillita, la curiosidad, y en una enfermedad de él, una caída muy grave, muy mal, ella llegó a orar y a hablarnos de la palabra, y a partir de ahí, por nuestro papá, entró el deseo de estudiar y por supuesto él se hizo adventista antes de morir porque sufrió mucho. Él le Wow. amputaron sus piernas, él lo bautizaron por profesión de fe y eso lo ayudó mucho, lo transformó porque él era de muy mal carácter. Y eso fue lo que más nos llamó la atención porque él doblegó tanto. En sus últimos momentos de vida fue tan Sí. humilde, Wow. pidió perdón por todo lo que él había hecho y se reencontró. Y eso es maravilloso cuando sienten la paz, la calma y sabemos que cuando el Señor llega a nuestro corazón, Él nos transforma. Y esa fue la manera como entró la denominación o la religión adventista dentro del hogar. Bueno, al extremo de que ya somos 6 de nuestra familia son adventistas y agradecidos al Señor por eso. No tuve una niñez muy sana, que se diga. No era porque hacíamos cosas malas ni nada, sino que yo adquirí el vicio de fumar desde muy temprana edad. Sí, Yo eso te iba tenía a como, preguntar. sí, Eso te iba a tenía como, preguntar, Sol. sí, tenía como 14 años más o menos, cuando yo comencé a fumar. Lógicamente comencé a fumar porque mis padres fumaban. Mi papá fumaba y por cierto, también mi mamá también fumaba. Y desde muy pequeñita los vimos y eso se aprende, ¿verdad? Claro. Y A mí me asombra, eh, me asombra en esto, en este poco tiempo que llevamos de conversación, Sol, de cómo el método de Cristo, que es amor, de preocupación, de satisfacer las necesidades de mi prójimo, fue fundamental para que ustedes conocieran al Señor. Porque, como dice en amén, su palabra, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno conoce realmente al Señor, tu vida es transformada, que fue lo que pasó en tu padre y sin duda, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y ahí estará tu padre y le amén. darás ese abrazo glorioso Ay, porque Él sí, durmió en el Señor, duerme en el Señor y esa es la confianza, el anhelo, la alegría, la bendición de, de conocer realmente al Señor. Dice, la verdad os hará libres. Y creo que eso fue lo que amén. pasó en esa instancia con tu padre, también con tus otros familiares. Ahora, uno siempre trata de salirse del camino. ¿Qué pasó un poco en tu vida, Sol? ¿No continuaste asistiendo a la iglesia? ¿Viviste mucho tiempo fuera de ella, por decirlo así? Desde los 14 años estuviste fumando y tengo entendido que en tu vida pasó un momento complejo que te removió, que te sacudió y dijiste, no, aquí tengo que hacer algo. Cuéntanos de qué se trata, qué fue lo que pasó. Sí, de hecho a los 14 años comencé a fumar. Eh, yo decía que no era vicio porque me fumaba un cigarrillo al día, de repente 2 a la semana, pero entendí que sí, lo adopté como un vicio. Y fumé y fumé. Mi mamá, después que muere papá, ella
A los pocos años ella se hizo adventista, porque ella decía que siempre tuvo muchos años casada con papá, casi 40 años, y ella decía que la muerte no nos iba a separar. Y entendió que de la única manera de ver a nuestros seres queridos es llegar a los pies del Señor, se bautizó. Yo seguí en los caminos que no, bueno, que no debieron ser, pero ella siempre conversaba con nosotros, siempre. Nos decía, hija, venga el Señor, es necesario que venga. Y yo le decía, mamá, no, porque es que yo fumo y yo no quiero esconderme y de él nadie se esconde. Y yo recuerdo mucho las palabras que ella me dijo, que dice, ella dijo, venga el Señor como estás, que Él te va a transformar. Amén. Mi mamá fumó por muchísimos años y ella deja de fumar es cuando se bautiza. El Señor la transformó a ella. Amén. Y más sin embargo, hice caso omiso a lo que ella nos decía, porque no era a mí nada más, era toda la familia. Wow. Y lamentablemente mamá cae muy enferma, ella tiene problemas cardíacos, la operaron del corazón. Yo le pedí tanto al Señor y me comprometí tanto con Él que iba a cambiar, que iba, bueno, iba a hacer muchas cosas, pero el Señor cumplió su palabra. Él la restauró a ella, ella siguió viviendo durante 6 años más y lamentablemente yo no le entregué la vida al Señor. Mm. Y cuando mamá vuelve a caer, lamentablemente mamá fallece. Mamá muere un 28 de diciembre del 2008. Pero a la misma vez, no sé, hubo como algo que tocó mi corazón y me dijo, no, no es así. Mamá estuvo muy grave hace 6 años. Mi hermana se me acercó, ella sí era adventista cuando mamá muere. Y ella dice, nuestro Señor nos la dejó por 6 años más. Así es. Y lamentablemente tú no le entregaste la vida al Señor para que ella lo viera, porque era el deseo de ella. Cada vez que yo hablaba con ella, ella me lo decía, entrégale la vida al Señor. Es lo único que te falta, porque yo guardaba el sábado. Yo iba a la iglesia el sábado, yo visitaba a mi madre el sábado y yo sabía dónde ella estaba y por lo tanto pues yo le llegaba con mis hijas, estaba una de 1 añito y la otra estaba por nacer y sin embargo yo visitaba la iglesia, yo los visitaba a ellos y mamá muere y yo dije, Señor, la muerte de mamá no va a ser en vano, porque a lo mejor si tú la hubiese dejado viva, yo no tomo la decisión. Mi decisión hoy, Señor, ayúdame, porque quiero dejar de fumar, quiero entregarme a ti como debe ser, no engañándote ni engañándome. Y así fue en una campaña evangelística muy grande que se dio. Eran 8 días porque ya las campañas duran de lunes a lunes. Sí. Y yo ya se acercaba el viernes y yo decía, Dios mío, Señor, ayúdame, quiero entregar mi vida, pero algo que no sé qué me pasaba. Yo iba todos los días segura de que ese día iba a entregarle la vida al Señor y nada, no. Hasta que un día conversé con mi cuñado, él es adventista, el esposo de mi hermana, y le dije, Luis, ¿será que el Señor me escucha? Porque creo que lo tengo cansado. Yo le estoy pidiendo para dejar de fumar y es imposible, no puedo. Y me dice él, ve así, no esperes más nada, simplemente entrégale la vida al Señor. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y si lo traiciono y vuelvo a tomar el cigarrillo? Me dijo, no va a ser así, entrégale la vida al Señor, hoy es el día. Y yo le pedí al Señor simplemente decirle, Señor, solamente te imploro, porque sin ti yo no lo voy a poder hacer, que el día que yo vuelva a tomar un cigarrillo en mi boca, quede, o sea, que me desmaye, que no sienta nada, que, bueno, haz lo que tengas que hacer. Por eso yo le digo mucho a mis amigos, a mis compañeros, hay que tener mucho cuidado con lo que se le pida al Señor, Todo lo cumple. porque todo lo cumple. Así fue. Yo le entregué la vida a mi Señor, le dije a mi esposo que me acompañara
Él me decía que la salvación es individual, que si yo quería entregarla, qué bueno que la entregara, pero que él no. Yo le pedí al Señor también, porque estar en yugos desiguales, pues es muy difícil llevarla. No es imposible, pero se hace complicado. Y ese día estaba yo en las últimas gradas de un gimnasio, de un polideportivo, y ya el pastor estaba haciendo el último llamado y yo no me movía, yo estaba como pesada, no sé qué me pasaba. Y yo le imploré tanto a mi Dios que me ayudara a tomar la decisión y yo no sé, yo sentí que algo me levantó como en el aire. Yo bajé alrededor como de 20, 30 gradas Wow. y yo no sé cómo llegué y le dije, aquí estoy. Y el Señor fue tan maravilloso que cuando yo volteé y estábamos orando hincados, estaba mi esposo a mi lado. Y Amén. yo dije, oh, gracias, Señor. De verdad, porque era el deseo de mis hijas. Mis hijas son adventistas desde muy pequeñas. Una se bautizó a los 7 años y la otra a los 8 años. O sea que hemos crecido, porque yo también he crecido dentro de la iglesia y he aprendido muchas cosas, pero era necesario entregarle mi vida al Señor a través del bautismo. Y el día que nos bautizamos, el pastor nos dio la bendición, pues como matrimonio que llevamos ya 31 años de casados y agradecidos al Señor por eso, de verdad que fue algo maravilloso, fue un cambio inmensamente en nuestras vidas, que todavía son cambios, el Señor nos transforma, porque no es, pasaron casi 18 años, no pasaron 2 días, pasaron 18 años para poder tomar la decisión de darle la vida, de entregarle la vida a nuestro Señor Jesús. No, es maravilloso cuando eso es lo que tú dices, esa fuerza, esa presencia que Dios te da es increíble, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo y todas las virtudes más que Dios te da a través de su Espíritu Santo es increíble, que también las empiezas a experimentar cuando decides públicamente entregar tu vida a Cristo mediante el bautismo, que fue la decisión que tú tomaste, Sol. Asistías a la Amén. iglesia, ibas los sábados y aún no tomabas tu decisión. Y creo que fue fundamental en tu vida ese paso de fe, que no fue fácil, no es fácil, pero decidir por Cristo es algo inigualable, es maravilloso. Tú después tuviste, claro, dices como inmigrante es difícil, es complejo vivir, más aferrado, tiene uno que estar de la mano de Dios. En el 2018 te trasladaste desde Venezuela a Chile con tu esposo y tu hija menor. Tus dos hijas ya estaban acá, las mayores. Cuéntame cómo fue ese proceso. ¿Fue difícil o fue fácil la adaptación? ¿Cómo fue para conseguir un empleo? Cuéntame ahí. Sí, ya cuando nosotros decidimos venir acá a Chile, por supuesto, nos vinimos para acá porque estaban nuestras 2 hijas mayores ya casadas acá en Chile. Tomamos la decisión de venir a traer a nuestra hija menor, pero cuando llegamos, ella nos decía, no, yo aquí no me quedo sola, si ustedes se van, yo me voy. Entonces nos toca quedarnos porque la situación país pues estaba muy difícil y emprender una nueva vida. Y de hecho, mi esposo no tenía trabajo, yo trabajaba por día en casas de familia y de verdad que me sentí muy, muy agradecida porque nunca nos faltó el trabajo, Amén. nunca. A pesar de que estábamos trabajando por día, teníamos que pagar el arriendo, pagar los servicios, mucho, porque aquí es bastante caro, cuesta, pero el Señor no nos abandona. Amén. Pasaron varios años y mi trabajo, como ya habíamos conversado, soy profesora, soy docente en educación preescolar y yo le pedí al Señor, o sea, no es que denigre del trabajo que yo tenía, no, pero yo le decía, Señor, hay algo más en mi vida. Yo tengo que hacer algo más porque no es encerrarme en una casa y atender, no, ¿dónde está el servicio? ¿Dónde está el llevar el evangelio? Yo quiero trabajar para ti, ayúdame. Y cada día que yo salía a trabajar, yo lloraba mucho, mucho. Yo le decía, Señor, esto no es lo que yo quiero. Y yo sé que esto no es lo que tú quieres para mí. Yo sé que tú me tienes algo mejor.
Y habían días que yo me sentía muy, pero muy triste, abatida, muy triste. Y un día llegué al trabajo, salí a las 6:30, 7, y yo me senté en una plaza y yo miraba a las personas pasar de un lado a otro. Yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, no es lo que yo quiero. ¿Cuántas personas necesitan escuchar también de tu palabra? Y no conozco a nadie, no sé qué hacer. Vino esta pandemia, todos encerrados. Ay, decía yo, trabajé en puertas adentro. Y yo decía, no, peor, peor, puertas adentro. No, 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 no es lo mío, no quiero. A pesar de que me atendían bien, me querían, maravilloso, yo decía, esto no es lo mío. Y muchos me decían, ¿cómo vas a dejar tu trabajo en estos momentos de pandemia? No hay trabajo. Tú tienes que estar agradecida con el Señor porque tú tienes un trabajo. Yo le digo, sí, yo soy agradecida, pero es que siento que no es lo mío. Yo, o sea, hay algo más que yo puedo hacer. Hasta que un día, ese día dije yo, me arrodillé y dije yo, Señor, tengo que actuar. Porque si yo tengo fe en ti, yo tengo que actuar. O sea, tengo fe, pero no estoy haciendo nada. Tengo que postular, tengo que buscar. Y ese día yo sentí que el Señor me dijo, hágalo, Wow. hágalo. Y así fue. Yo trabajé hasta el 15 de enero. 15 de enero y dije yo, bueno, Señor, te entrego a ti todo lo que tengo. Porque eso sí, dada al Señor lo que le corresponde. Y Él nos lleva, Él nos bendice. Hasta que Y su día ese día dije bendice. yo, bueno, quedé sin trabajo. Un 15 de enero quedé sin trabajo. Yo dije, bueno, Señor, aquí me entrego a ti. Y si tú me estás escuchando, estás inclinando el oído, estoy clamando a ti otro tipo de trabajo. Y así fue. El 28 de febrero, 27, 28 de febrero me llamaron. Yo quedé súper asombrada. O sea, nosotros pedimos al Señor y todavía desconfiamos. O sea, yo decía, pero ¿por qué estoy asombrada si yo tanto que se lo pedí al Señor? El trabajo. Amén. Y así fue. El Señor respondió. Amén. El Señor responde, el Señor es fiel, es verdadero, leal. El Señor dice, si en lo poco me refieres, en lo mucho te bendeciré. Amén, amén. Gracias, Y Sol. Sí, ese día yo lloré, pero lloré de alegría y decir, gracias, Señor. De verdad que sí, gracias. Yo comencé a trabajar, el 3 de marzo comencé yo a trabajar en lo y que a en mí tu me profesión, gusta, sí. en lo mío, para ayudar a los pequeñitos, para ayudar a los apoderados, para llevar el mensaje de alguna manera, porque son pequeños, pero detrás de ellos están sus papás, que, que siempre están ahí pendientes y nosotros podemos llevar cada día el mensaje del Señor en esos pequeñitos y se traslada, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Él, a mi Padre Celestial, en estos momentos estoy trabajando, dedicándole a Él, a los papitos, a los niños principalmente, para que ellos sembrar esa semillita en sus corazones, para que desde muy pequeños crezcan con el amor del Señor. Amén. Yo quiero agradecerte, Sol, por toda esta maravillosa historia, por habernos abierto tu corazón, las puertas de tu casa para contarnos tu historia. Que Dios te bendiga mucho junto a tus hijas, en tu profesión, con tu esposo. Agradecerte y me quito el sombrero de esa valentía, de ese esfuerzo. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Seas no valiente. temas, no desmayes, yo estaré contigo a donde quiera que Así vayas. es, Y así lo he visto en así tu es. vida. Que Dios te bendiga mucho. Nuevamente, muchas Amén, gracias por amén. haber estado aquí en Identidad. Amén, amén. Muchísimas gracias a ustedes también por haberme permitido traer este testimonio para que muchos, muchos entiendan que qué maravilloso es estar en los caminos del Señor. De verdad que sí. Y debemos doblar rodillas para que el Señor nos fortalezca cada día y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Así es, querida Sol, muchas gracias. Y gracias a ti por habernos acompañado en este episodio de Identidad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Ahí está el Señor, atento a tu clamor. Decide por Él. Hoy es el día de salvación. Permite que Dios te dé hoy tu identidad. Nos vemos en un próximo capítulo. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.